Después de pasar 43 noches cuidando a su padre enfermo, lavándole la frente, dándole agua con una cuchara y sosteniéndole la mano cuando el dolor no lo dejaba dormir, Lucía Montiel recibió como herencia una yegua vieja que cojeaba de la pata izquierda. No recibió la hacienda donde había nacido, ni la casa de corredores anchos que su madre había llenado de bugambilias, ni los campos de maíz que ella misma había ayudado a salvar de 3 sequías, ni el molino cuya bomba reparaba mejor que cualquier hombre del distrito. Todo quedó en manos de Ramiro Montiel, hermano mayor de su padre, un hombre de 50 años que llevaba más de una década viviendo en la ciudad y que regresó al pueblo de San Jerónimo del Mezquital únicamente cuando supo que don Julián ya no podía levantarse de la cama. Lucía tenía 23 años, el cabello negro y largo, ojos oscuros que parecían guardar más preguntas de las que expresaban, y una belleza serena que llamaba la atención incluso cuando llevaba el vestido cubierto de grasa y polvo. Sin embargo, quienes la conocían sabían que lo más valioso de ella no era su rostro, sino sus manos. Don Julián le había enseñado a leer planos sencillos, reparar engranes, calcular pendientes y escuchar el agua bajo la tierra apoyando una barra de hierro contra la piedra. Ramiro siempre se había burlado de eso. Decía que ninguna muchacha necesitaba saber de válvulas ni de norias si podía encontrar marido. La tarde en que el escribano Basilio Cárdenas leyó el testamento, Ramiro sonrió antes de que terminara la última frase. La hacienda, los laureles, la noria mayor, el molino, los establos y los derechos sobre el manantial de la Culebra quedaban bajo su propiedad. A Lucía le correspondía únicamente Estrella, la yegua alazana de su padre, un animal de hocico canoso que ya no podía galopar y que llevaba años recorriendo los canales con don Julián. Lucía no lloró delante de ellos. Miró al escribano, luego a su tío y preguntó con voz firme: ¿Mi padre firmó esto cuando todavía podía sostener la pluma? Basilio se acomodó los lentes sin mirarla. La firma fue reconocida y la voluntad de un difunto debe respetarse. Ramiro golpeó la mesa con 2 dedos y añadió: No hagas una escena, sobrina. Tu padre sabía que una hacienda necesita la autoridad de un hombre. Lucía recordó entonces la última noche de don Julián. El anciano había despertado sobresaltado. Había pedido que acercaran a Estrella hasta la ventana y al oír el resoplido de la yegua, le había dicho a su hija con un hilo de voz: No dejes que Ramiro cierre el camino del agua. Estrella sabe volver. Lucía había creído que deliraba. Ahora aquellas palabras le apretaron el pecho, pero no respondió. 2 horas después, Ramiro llegó a la casa pequeña donde Lucía había vivido con su padre y le informó que necesitaba el lugar para instalar a un administrador. Le concedió hasta el anochecer para recoger sus cosas. «Puedes llevarte la ropa, las fotografías y esa bestia inútil», dijo desde el patio. «Lo demás pertenece a los laureles». Lucía guardó el retrato de su madre, un rebozo azul, 3 cuadernos de su padre y una caja de herramientas con llaves inglesas, pinzas y un nivel de madera. Cuando salió, Estrella aguardaba junto al mezquite, ensillada con la vieja montura de don Julián. Ramiro miró el animal con desprecio y ofreció 20 pesos por él. «No vale ni la mitad, pero te servirán para comer». Lucía sujetó las riendas y contestó: «Mi padre me dejó poco, tío. No voy a venderlo antes de entender por qué». La sonrisa de Ramiro desapareció durante un instante. Fue una reacción tan breve que cualquiera habría podido ignorarla, pero Lucía la vio. Aquel hombre no quería la yegua por compasión. La quería porque le preocupaba algo que Estrella podía revelar. Lucía salió de la hacienda mientras el sol caía sobre los magueyes y las campanas de San Jerónimo llamaban al rosario. No sabía dónde dormiría la semana siguiente ni cómo ganaría dinero, pero llevaba consigo una certeza que crecía a cada paso. Su padre no le había dejado un animal cansado como consuelo.
Le había confiado un camino que Ramiro temía que alguien volviera a recorrer. Aquella noche, Lucía se refugió en la casa de adobe de doña Jacinta Robles, una viuda que había sido partera del pueblo durante más de 30 años y que conocía la historia de cada familia mejor que el cura. Jacinta no le preguntó si podía pagar. Le preparó café de olla, extendió un petate en el cuarto de costura y llevó a Estrella al pequeño corral detrás de la casa. «Tu padre me ayudó cuando mi pozo se vino abajo», explicó. «Ahora me toca abrirte la puerta». Durante los primeros días, Lucía reparó molinos de mano, remendó una bomba de pistón en la casa del panadero y ajustó la rueda del pozo parroquial para ganar unas monedas. Ramiro, mientras tanto, tomó posesión de los laureles como si hubiera esperado toda la vida para caminar por sus corredores. Mandó cambiar las cerraduras, despidió a los trabajadores antiguos y anunció que a partir del mes siguiente cada familia debía pagar por el agua que recibía del canal de la Culebra. Hasta entonces, los habitantes de San Jerónimo habían usado aquella corriente mediante un acuerdo transmitido de generación en generación. 2 días para la hacienda, 4 para los pequeños propietarios y 1 para limpiar acequias. Ramiro afirmó que ese arreglo nunca había existido. Mostró un documento sellado por Basilio donde se reconocía a los laureles como dueña exclusiva del manantial. Quien no pudiera pagar perdería su turno de riego. La noticia provocó miedo, pero también resignación. En 1908, pocos campesinos estaban dispuestos a discutir con un hacendado respaldado por el jefe político del distrito. Lucía escuchó las quejas en la plaza, aunque al principio nadie se atrevió a pedirle ayuda. Ella era joven, estaba sola y acababa de perder su casa. Sin embargo, Estrella comenzó a comportarse de una forma extraña. Cada tarde, cuando el sol tocaba la torre de la iglesia, la yegua empujaba con el hocico la puerta del corral hasta que Lucía la sacaba. Luego caminaba sin vacilar hacia el norte, cruzaba el camino real y seguía por una vereda cubierta de gobernadora que llevaba a las ruinas del antiguo molino de Santa Rosalía, abandonado desde que una creciente derribó parte de sus muros. Allí Estrella se detenía frente a una pared de piedra seca, golpeaba el suelo 3 veces con la pezuña sana y esperaba. El primer día, Lucía pensó que el animal recordaba algún bebedero. El segundo, examinó la tierra y no encontró nada. El tercero, llevó la caja de herramientas. Al acercar el oído al muro, percibió un sonido débil, semejante a un susurro detrás de las piedras. No era viento, era agua corriendo por algún conducto subterráneo. Lucía retiró maleza y descubrió en la base del muro una marca de cobre verdoso. Parecía una simple placa oxidada, pero después de limpiarla con el borde de su falda, aparecieron 3 cifras, una flecha y las iniciales JM. Eran las letras de su padre. Estrella se volvió hacia ella y resopló, como si hubiera esperado ese momento. Lucía revisó entonces la montura. El cuero estaba gastado, los estribos desiguales y el fuste tenía una grieta antigua. Bajo la silla encontró una pieza metálica que nunca había notado. Una pequeña regla de latón fijada con 2 tornillos, marcada con los mismos números de la placa. No era una carta, ni una llave, ni una confesión. Era una medida. Lucía colocó la regla sobre la placa, siguió la dirección de la flecha y caminó 47 pasos hasta una losa casi enterrada. Debajo de la tierra había un aro de hierro. Con ayuda de Jacinta y de un muchacho del pueblo llamado Teodoro, levantó la losa y descubrió una cámara estrecha con una escalera de piedra. El aire que salió olía a humedad antigua. Lucía descendió con un quinqué. En el fondo encontró una tubería de barro cocido, una rueda de válvula y una inscripción tallada en el muro. Agua de San Jerónimo, construida por sus vecinos en 1881. Debajo aparecían 26 apellidos, entre ellos Robles, Reyes, Salgado, Fuentes y Montiel.
La tubería seguía hacia Los Laureles, pero otra derivación se dirigía al pueblo. Alguien había cerrado esa segunda salida con una placa de hierro más reciente. Lucía comprendió lo que su padre había querido decir. Ramiro no solo pretendía cobrar por el manantial, estaba ocultando que el agua había sido construida, pagada y compartida por toda la comunidad. Antes de tocar la válvula, Lucía oyó cascos sobre la vereda. Apagó el quinqué y se quedó inmóvil. Desde arriba, la voz de Ramiro atravesó la oscuridad. «Sé que estás ahí, Lucía. Sal antes de que te caiga una piedra encima». Ella subió sin soltar la regla de latón. Su tío esperaba junto a dos hombres armados con carabinas. Estrella se había colocado entre ellos y la entrada, con las orejas pegadas hacia atrás. Ramiro observó la placa, la losa levantada y el barro en las manos de su sobrina. «Tu padre llenó tu cabeza de tonterías», dijo. «Ese conducto no demuestra nada». Lucía sostuvo su mirada. «Entonces no debería molestarte que lo vea el pueblo». Ramiro se acercó hasta quedar a un paso. «La gente cree lo que aparece en papel, no lo que una muchacha encuentra debajo de unas ruinas. Véndeme la yegua, entrégame esa pieza de metal y olvidaré que entraste en propiedad ajena». Lucía respondió: «El miedo te hace hablar demasiado, tío». Ramiro levantó una mano como si fuera a golpearla, pero Estrella lanzó una coz contra el polvo y uno de los hombres retrocedió. Ramiro bajó el brazo. «Mañana cerraré el agua del pueblo. Cuando los niños tengan sed y los sembradíos se sequen, todos sabrán a quién culpar por desafiarme». Después se marchó. Lucía permaneció junto a las ruinas, escuchando el agua correr detrás del muro. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió un miedo verdadero, no por ella, sino porque sabía que Ramiro era capaz de castigar a todo San Jerónimo para conservar un secreto. A la mañana siguiente, el canal amaneció seco. Las mujeres llegaron con cántaros y encontraron únicamente lodo cuarteado. Los animales empujaron las cercas buscando humedad, y antes del mediodía, los hombres comenzaron a discutir en la plaza. Ramiro apareció a caballo, acompañado por Basilio, y anunció que el suministro se restablecería cuando cada familia firmara un contrato nuevo. Los pequeños propietarios debían pagar una cuota mensual o entregar una parte de sus cosechas. Quienes tuvieran deudas podían ceder sus parcelas a Los Laureles. Algunos aceptaron por miedo. Otros miraron a Lucía como si ella hubiera provocado el castigo. Ramiro aprovechó el silencio y dijo: «Pregúntenle a mi sobrina por qué anda rompiendo muros y agitando historias de muertos». Lucía se adelantó con la regla de latón en la mano. «No les pido que me crean, porque soy hija de Julián. Les pido que recuerden quién limpió los canales antes de que Ramiro regresara. La obra bajo Santa Rosalía tiene sus apellidos grabados. El agua no nació dentro de Los Laureles. Fue conducida por sus abuelos». Basilio soltó una risa corta. «Las piedras no sustituyen una escritura». Lucía lo miró. «Entonces, muestre el registro anterior a 1881». El escribano dejó de sonreír. Ramiro ordenó a los presentes que regresaran a sus casas. Esa tarde, Lucía visitó a don Isidro Reyes, un herrero de 76 años que casi no salía de su taller. Don Julián lo había mencionado varias veces cuando hablaba de la construcción de la acequia, pero el viejo siempre cambiaba de tema. Cuando Lucía le mostró la placa y describió la cámara subterránea, Isidro cerró el portón. «Tu padre sabía que algún día Ramiro intentaría esto», confesó. «Por eso dejó a Estrella contigo. Esa yegua recorrió el trazo del agua durante 15 años. Julián la acostumbró a detenerse en cada registro. No podía confiarte papeles mientras Basilio revisaba la casa, así que te dejó el único ser que recordaba el camino completo». Isidro explicó que en 1881 26 familias habían aportado dinero, piedra y trabajo para captar un nacimiento de agua en la sierra.
El abuelo de Lucía se dio un paso por los laureles, pero nunca recibió propiedad exclusiva sobre el manantial. Años después, cuando una inundación destruyó el molino viejo, los documentos del Comité de Aguas fueron entregados a la presidencia municipal. Basilio, entonces auxiliar del escribano, los retiró del archivo por orden de Ramiro. Don Julián descubrió el robo tiempo después y comenzó a reconstruir el sistema de marcas con placas de cobre. «¿Por qué mi padre no lo denunció?», preguntó Lucía. Isidro bajó la cabeza. «Porque Ramiro le aseguró que si hablaba, acusaría a tu padre de haber desviado dinero de la hacienda. Era mentira, pero Julián temía que te quedaras sola mientras él estaba enfermo. Quiso reunir pruebas antes de morir. No alcanzó». El herrero sacó de debajo de una tabla un cuaderno pequeño envuelto en manta. Era el libro de aportaciones del Comité de Aguas. Contenía nombres, cantidades y jornadas de trabajo. La última página llevaba la firma del abuelo de Lucía y una frase clara: «El manantial será de uso común y no podrá venderse ni heredarse como parte exclusiva de ninguna finca». Isidro no se lo entregó de inmediato. «Hay algo que debes entender. Si llevamos esto al jefe político, Basilio dirá que es falso. Ramiro tiene amigos en la capital y ha prometido el agua a una compañía minera. Necesitamos una copia del registro del distrito o harán desaparecer este cuaderno como desaparecieron los demás». Lucía recordó que su padre había recibido meses atrás una carta del ingeniero de aguas de Durango. Buscó entre los cuadernos que había salvado de la casa y encontró una dirección. Esa misma noche redactó una solicitud, copió a mano 3 páginas del libro y envió a Teodoro a la estación telegráfica del pueblo vecino. Mientras aguardaban respuesta, Lucía comenzó a devolver agua a las familias de la única manera que podía. Reparó pozos abandonados, organizó turnos para sacar agua del aljibe parroquial y enseñó a varios jóvenes a componer bombas. Cada pequeña victoria debilitó el miedo. La gente que al principio la culpaba empezó a ayudarla. Estrella recorría con ellos las acequias y se detenía en registros ocultos bajo nopales o montones de piedra. En 5 días encontraron 4 válvulas antiguas, todas cerradas recientemente. Ramiro comprendió que ya no bastaba con intimidar a su sobrina. Envió a un hombre llamado Laureano Vega, antiguo capataz despedido por don Julián por golpear peones. Laureano interceptó a Lucía al anochecer y le ofreció 500 pesos por el cuaderno. Cuando ella negó tenerlo, él sonrió. «No importa, esta noche sabremos dónde lo guarda el viejo Isidro». Lucía corrió hacia el taller, pero llegó demasiado tarde. Las puertas ardían. Los vecinos formaban una cadena de cubetas mientras el techo comenzaba a ceder. Isidro estaba afuera, tosiendo, con una herida en la frente. El cuaderno había desaparecido. Estrella tampoco estaba en el corral. En el suelo encontraron una cuerda cortada y huellas que salían hacia la sierra. Ramiro había obtenido el documento y se había llevado al único animal capaz de señalar el resto del sistema. Muchos creyeron que todo había terminado. Lucía permaneció frente al taller quemado, con ceniza sobre el rostro y los ojos secos. Ramiro se acercó entre la multitud y fingió preocupación. «¡Qué desgracia! Tal vez ahora entiendas que algunas cosas deben dejarse enterradas». Lucía lo miró y respondió con una calma que lo inquietó más que cualquier grito. «Te llevaste un cuaderno que ya copié y una yegua que nunca obedeció a nadie que no respetara. Esta noche no terminaste la historia, tío. Acabas de mostrarle a todo el pueblo cuánto miedo tienes de que la conozcan». Horas después, cuando la plaza quedó en silencio y las lámparas se apagaron, Lucía siguió las huellas de Estrella, acompañada por Teodoro, Jacinta e Isidro, quien se negó a permanecer acostado pese a la herida. Las marcas subían hacia el Cañón de las Ánimas, donde la roca formaba corredores estrechos entre mezquites. Lucía sabía que Laureano no había llevado a la yegua allí por casualidad.
Ramiro necesitaba encontrar el nacimiento principal antes de que llegara una inspección. Su plan era destruir la derivación comunitaria y dejar únicamente el conducto que alimentaba los laureles. Al amanecer divisaron humo detrás de una loma. Lucía avanzó sola para evitar que el grupo fuera descubierto. Desde una grieta observó a Ramiro, Basilio y Laureano junto a una entrada de piedra. Estrella estaba atada a un huizache, cubierta de sudor. Frente a ellos había 2 cajas de dinamita y herramientas para abrir el suelo. Basilio sostenía el cuaderno robado. Cuando derrumbemos esta galería, nadie podrá demostrar que existió una salida hacia el pueblo, dijo. Ramiro respondió. Después quemaremos el libro y diremos que Lucía provocó el incendio para ocultar su fraude. Laureano señaló a Estrella. La bestia nos trajo hasta aquí, pero no quiere acercarse a la pared. Ramiro tomó un látigo. Antes de que pudiera usarlo, Lucía salió de la grieta. Ella no se acerca porque sabe que piensas matar a medio pueblo. Los 3 se volvieron. Laureano levantó su carabina. Ramiro ordenó que bajara el arma. Todavía es mi sobrina. Lucía se colocó junto a Estrella y cortó la cuerda con una navaja. No soy la sobrina que recuerdas. Esa muchacha creía que la autoridad y la razón eran lo mismo. Basilio ocultó el cuaderno bajo su saco. Ramiro señaló las cajas. Vete y conservarás la vida. En unas horas la galería desaparecerá. El agua seguirá corriendo hacia los laureles y yo venderé la concesión. Puedes trabajar para mí si aceptas que perdiste. Lucía miró la roca, vio una placa de cobre bajo el polvo, luego otra marca en la montura de Estrella. Las cifras indicaban una diferencia de nivel. Comprendió que la galería no era el nacimiento, sino una cámara de distribución situada por encima del canal de la hacienda. Si Ramiro colocaba la dinamita allí, la presión podía romper la pared interior y liberar toda el agua sobre ellos. No sabes qué estás destruyendo, le advirtió. Ramiro sonrió. Tú aprendiste a jugar con tornillos. Yo aprendí a mandar. Laureano encendió una mecha. Lucía no intentó apagarla. Corrió hacia una rueda de hierro medio enterrada junto a la pared y trató de moverla. Estaba trabada por años de óxido. Estrella se acercó y golpeó con la pezuña una piedra plana. Lucía recordó cómo su padre usaba una palanca de encino para liberar válvulas antiguas. Introdujo el mango de una herramienta entre los radios y empujó con todo el cuerpo. La rueda cedió apenas. Laureano la agarró por el cabello y la lanzó al suelo. Isidro apareció entonces desde la loma y golpeó al hombre con una barra de herrero. Teodoro corrió hacia la mecha, pero Basilio disparó al aire para detenerlo. El estampido rebotó por el cañón. Jacinta comenzó a tocar la campana de mano que había traído desde el pueblo, una señal acordada para llamar a los vecinos que los seguían a distancia. Ramiro entendió que pronto habría testigos, sacó un revólver y apuntó a Lucía. Abre la válvula hacia la hacienda y cerraré la del pueblo para siempre. Ella se levantó lentamente, con sangre en el labio. No puedes cerrar algo que nunca te perteneció. Ramiro disparó junto a sus pies. Estrella se encabritó y embistió al hombre, no con fuerza para derribarlo, sino lo suficiente para desviar su brazo. La bala golpeó la pared. Teodoro cortó la mecha a pocos centímetros de la dinamita. Lucía volvió a la rueda. Isidro colocó la barra y ambos empujaron. La válvula giró con un gemido profundo. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después, la montaña pareció respirar. Un golpe de agua sacudió el interior de la galería y una corriente salió por un canal lateral oculto bajo tierra. El suelo frente a Ramiro se hundió, revelando una compuerta de piedra grabada con los nombres de las 26 familias. El agua avanzó por la acequia comunitaria, arrastró polvo, hojas secas y años de silencio. Los primeros vecinos llegaron justo cuando el caudal descendía hacia San Jerónimo. Vieron las cajas de dinamita, el cuaderno bajo el saco de Basilio y a Ramiro con el revólver en la mano.
Nadie necesitó que Lucía explicara quién había intentado destruir la obra. Ramiro quiso ordenar que se retiraran, pero esta vez nadie bajó la mirada. Hombres y mujeres rodearon la cámara mientras el agua seguía creciendo. Basilio intentó escapar por una vereda, pero Jacinta le atravesó el paso con su bastón. «He recibido niños en este pueblo durante 30 años», le dijo. «No voy a dejar que un cobarde les robe el agua». Ramiro miró a Lucía buscando algún resto de miedo en ella y solo encontró cansancio y determinación. Aún así, creyó que podría salvarse mediante sus contactos. «Una corriente y unas piedras no prueban propiedad», declaró. Lucía tomó el cuaderno recuperado, sacó del bolsillo las copias que había enviado por telégrafo y respondió: «No estamos esperando que las piedras hablen solas. El ingeniero del distrito viene en camino con el registro que tú creíste desaparecer». Ramiro comprendió entonces que había perdido mucho antes de aquella mañana. Había perdido cuando subestimó a una muchacha porque era joven, cuando creyó que una yegua vieja no podía conservar memoria y cuando confundió el silencio del pueblo con obediencia. 3 semanas después, el Salón Municipal de San Jerónimo quedó pequeño para recibir a todos los que querían escuchar la resolución. El ingeniero de aguas del distrito llegó con 2 auxiliares y una copia certificada del plano de 1881, encontrada en los archivos de Durango. El documento coincidía con las medidas de las placas de cobre, con la galería de las ánimas y con el libro del comité. Don Isidro declaró cómo las familias habían construido la obra. Jacinta explicó que durante décadas el reparto se había realizado por turnos. Teodoro relató el incendio, el robo de Estrella y la dinamita. Laureano, al saber que Ramiro pretendía culparlo de todo, confesó que había recibido dinero para quemar el taller, robar el cuaderno y destruir la derivación. Basilio negó hasta el final, pero el registro mostró que él había retirado los documentos municipales sin autorización y había elaborado una escritura nueva donde el manantial aparecía como propiedad de los Laureles. Además, el contrato con la compañía minera llevaba fecha anterior a la muerte de don Julián. Ramiro no había esperado la herencia, llevaba meses negociando algo que aún no controlaba. La resolución declaró nulos el título exclusivo y el contrato de venta. El agua regresó a la administración comunitaria. Los Laureles conservó únicamente los días de riego que correspondían a la aportación original de la familia Montiel. Ramiro perdió la administración de la hacienda mientras se investigaban el fraude, el incendio, las amenazas y el intento de destruir una obra pública. Basilio fue destituido y llevado a la cárcel del distrito. Laureano recibió una condena menor por colaborar y señalar dónde habían guardado otros documentos. Cuando el funcionario preguntó a Lucía qué reclamaba para ella, muchos esperaban que pidiera la hacienda. Tenía razones para hacerlo. El testamento había sido preparado bajo engaño, Ramiro la había expulsado y su padre había dedicado la vida a mantener el sistema. Sin embargo, Lucía respondió: «No quiero convertirme en dueña de lo mismo que vine a liberar. Reclamo la casa donde viví con mi padre, mis herramientas y el pago de los trabajos que hice sin salario durante 5 años. Lo demás debe administrarse con cuentas abiertas para que ningún Montiel vuelva a creer que el agua corre por llevar nuestro apellido». El salón quedó en silencio. Después alguien comenzó a aplaudir y el sonido se extendió hasta el patio. Ramiro, custodiado junto a la puerta, la observó con una mezcla de rabia y desconcierto. No entendía cómo alguien podía tener la oportunidad de quedarse con todo y renunciar. Para él, la bondad siempre había sido una forma de debilidad. Lucía se acercó antes de que se lo llevaran. Ramiro murmuró: «Tu padre habría perdonado a su hermano». Ella contestó: «Mi padre murió temiendo lo que tú harías. Yo no voy a vivir con odio, pero tampoco fingiré que no quemaste una casa, robaste un documento y pusiste en peligro a un pueblo. El perdón
Si algún día llega, no borrará las consecuencias ni te devolverá mi confianza. Ramiro bajó la vista. Por primera vez, no tuvo una respuesta preparada. Lucía no sintió triunfo al verlo derrotado. Sintió algo más difícil de nombrar: la certeza de haber cerrado una puerta sin necesidad de incendiar la casa entera. Esa tarde, los vecinos se reunieron junto a la acequia para elegir un nuevo comité. Don Isidro fue nombrado consejero honorario, Jacinta encargada de registrar los turnos y Lucía responsable de las compuertas y bombas. Algunos hombres protestaron al principio porque nunca una mujer había ocupado ese puesto. Entonces el ingeniero preguntó quién había descubierto la galería, interpretado las medidas y abierto la válvula que llevaba décadas trabada. Nadie pudo responder con otro nombre. Lucía aceptó con una condición: enseñaría el oficio a jóvenes de ambos sexos para que el conocimiento no volviera a quedar encerrado en una sola familia. Estrella recibió un corral limpio junto a la casa recuperada. Lucía encontró dentro del viejo taller de su padre un último cuaderno, no con secretos ni confesiones, sino con dibujos de válvulas, listas de reparaciones y una frase escrita en la primera página: el agua no obedece al más rico, obedece a quien entiende su camino. Lucía apoyó la frente en el papel y lloró por primera vez desde el entierro. No lloró por la hacienda perdida ni por el miedo de las últimas semanas. Lloró porque comprendió que su padre no le había dejado una fortuna escondida. Le había dejado la capacidad de reconocer una injusticia y las herramientas para corregirla. Un año después, San Jerónimo del Mezquital ya no parecía el pueblo que había esperado con cántaros vacíos frente a un canal seco. Las acequias estaban limpias, las parcelas pequeñas volvieron a sembrarse y la administración del agua se realizaba cada domingo en una mesa colocada bajo los portales, donde cualquiera podía revisar turnos, gastos y reparaciones. Lucía había convertido el molino abandonado de Santa Rosalía en un taller. Allí arreglaba bombas, fabricaba piezas sencillas y enseñaba a 6 aprendices, entre ellos 2 muchachas cuyos padres al principio se habían negado a permitirles trabajar con herramientas. La belleza de Lucía seguía llamando la atención de los forasteros, pero en San Jerónimo ya nadie hablaba de ella como la joven bonita expulsada de una hacienda. La conocían como la mujer que había hecho correr el agua cuando los poderosos quisieron enterrarla. Estrella envejeció junto al taller. Cojeaba más, dormía largas horas y algunas tardes levantaba la cabeza al escuchar la campana de la iglesia, como si recordara que debía emprender otra inspección. Lucía la llevaba despacio hasta el antiguo molino, donde la yegua golpeaba 3 veces la tierra y luego se quedaba mirando la corriente. Ramiro escribió 2 cartas desde la cárcel del distrito. En la primera culpó a Basilio y a Laureano. Lucía la guardó sin responder. En la segunda, meses después, reconoció que había sabido desde joven que el manantial era comunitario y que su ambición no comenzó con la muerte de Julián, sino mucho antes. No pidió recuperar los laureles. Preguntó qué debía hacer para reparar una parte del daño cuando cumpliera su condena. Lucía tardó semanas en contestar. Finalmente escribió: empieza por decir la verdad completa. Después trabaja donde nadie tenga obligación de admirarte. No me pidas que vuelva a confiar antes de que tú aprendas a ser digno de confianza. No prometió visitarlo ni llamarlo familia. Comprendía que liberar el corazón del rencor no significaba abrir nuevamente la puerta a quien había entrado con fuego. Don Isidro murió aquel invierno mientras dormía. Antes de cerrar los ojos, pidió que lo enterraran cerca del canal, donde pudiera escuchar el agua. En su funeral, Estrella caminó detrás del cortejo sin que nadie la guiara. Se detuvo junto a la tumba, bajó la cabeza y permaneció allí hasta que cayó la tarde. 2 meses después, la yegua murió en su corral, con Lucía sentada junto a ella y una mano sobre su cuello.
La joven no quiso vender la montura ni colgarla como adorno. La colocó en el taller, sobre una viga, junto a la regla de latón y a una placa nueva que decía: Estrella recordó el camino cuando los hombres eligieron olvidarlo. Con el tiempo, los niños preguntaban por qué una yegua tenía su nombre grabado junto al de los fundadores del sistema. Lucía les contaba que hubo una época en que una familia poderosa intentó adueñarse de la sed de todo un pueblo y que un animal viejo condujo a una muchacha hasta la verdad. Pero siempre aclaraba que Estrella no había realizado el trabajo sola, había mostrado el primer paso. Después fue necesario que una mujer entendiera las señales, que un anciano dejara de callar, que una partera enfrentara a un escribano, que un joven corriera hacia una mecha encendida y que todo un pueblo decidiera no seguir inclinando la cabeza. Años más tarde, cuando alguien preguntaba quién era dueño del manantial de la Culebra, los habitantes de San Jerónimo no pronunciaban el nombre de una hacienda ni el de una familia. Respondían simplemente: es de quienes lo cuidan. Y cada vez que el agua golpeaba las piedras del canal, Lucía recordaba la tarde en que salió de Los Laureles con una caja de herramientas, un rebozo azul y una yegua que Ramiro consideraba inútil. Él había creído que la había dejado sin nada. Nunca entendió que a veces la herencia más grande no es la tierra que uno recibe, sino la verdad que se atreve a devolver a los demás.